en este instante. Me imagino que ustedes sí están divisando mi pantalla. Y bueno, haremos esto más. Grabar. Muy bien. Entonces, nuestra sesión de hoy vamos a continuar todavía previo a esto, entonces, ¿no? Con el aspecto de la unidad 1, unidad eh, que está según el plan global. Ya. Que está planificado para llevar los siguientes aspectos, ¿no? A manera de resumen, ya hemos visto todo lo que concierne a esos puntos que acabo de marcar. Lo que resta es ¿no? Lo que me está preocupando un poquito es el aspecto del tiempo. Hemos tenido prácticamente 2 martes que, bueno, que ha implicado que que mi planificación en todo caso sufra algunos contratiempos, ¿no? De tal manera que estoy pensando en este aspecto del 1.9, o sea, del punto 1.9 del caso de estudio, poco para facilitarles el trabajo, organizar bien las ideas para que ustedes no se me pierdan y hagan el trabajo sin mayores contratiempos en un tiempo prudente, ¿ya? Pero para lanzar ese trabajo, por supuesto, necesitan ustedes de, de un fundamento teórico, ¿no? De hecho, sobre esta base va a ser factible llevar adelante la práctica. A ver, no sé si voy a alcanzar y si no, tampoco es correr por correr. Voy a tener paciencia, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Trataré un poquito de hacer tal vez algún recorte en un punto de estos que me faltan e incorporar como parte del trabajo. Ya, y no tanto así yo desarrollar ese aspecto, eso estaba también tomando en cuenta, ¿ya? Bueno, dicho eso, empezaremos. Les indicaba que hoy vamos a ver estos 3 conceptos, principalmente el que ustedes ven como primero, usabilidad. Para muchos de ustedes probablemente ya es un concepto conocido, pero no sé si llevado a la práctica, ¿no? Porque una cosa es conocer el concepto teóricamente, pero puesto en la práctica es otro, ¿no? Bien, otro aspecto que ha surgido a partir de este concepto de usabilidad, que prácticamente está hoy por hoy, ¿no? También bastante utilizado, es experiencia de usuario. De las siglas UX. Entonces, vamos a hablar un poco de esta parte. De hecho, para conseguir UX necesitamos también, por supuesto, partir de saber cómo aplicar o cómo conseguir la usabilidad, porque de otra manera es un poquito complicado, ¿no? Tiene, por supuesto, su diferencia entre los conceptos usabilidad y experiencia de usuario. Eso también vamos a ver. Pero por orden me gustaría un poquito ahondar en la usabilidad. Después ya si manejamos bien los atributos de la usabilidad y otros aspectos que implican, ¿no? Lograr hacer un producto con esta calidad, seguro que podemos
ir consiguiendo el otro, ¿no? Experiencia de usuario. Muy bien. Después, para finalizar, vamos a también tocar el término accesibilidad, dado que, bueno, hoy más que nunca, el aspecto de utilizar la computadora como herramienta a través de ya sea los sistemas o aplicaciones se ha tornado prácticamente universal, ¿no? O sea, ya no hay tantas barreras como fue en sus inicios, cuando los usuarios tenían que ser prácticamente gente que conocía de este campo, de la informática, y bueno, también los costos de los equipos no eran accesibles, ¿no? Ah, en la actualidad estas cosas han cambiado y bueno, se prevé también un futuro prometedor, ¿no? Y ok, en ese sentido vamos a poquito mirar este otro concepto. Muy bien, entonces empezaremos a tocar este aspecto. A ver, mi pregunta es, ¿por qué hablar de usabilidad? Eh, y esto sobre todo motivada por los cambios que ha traído de alguna manera también este aspecto de la pandemia, ¿no? Pues somos testigos de que ah, ahora ya incluso los dueños de pequeños negocios se ven, ¿no? Involucrados en el manejo de, de estas herramientas. Hablo precisamente de la computadora y, por supuesto, la interacción a través del software, eh, ya no precisamente para hacer sus operaciones, o sea, su venta o los cobros, de la manera tradicional como lo hacía, ¿no? Ahora que ha entrado de moda también este aspecto de los envíos, ¿no? O entregas a domicilio por los delivery, también de alguna manera obliga que para cobrar tengan que utilizar o recurrir a transferencias en línea. Otro ejemplo que podemos tomar es este, ¿no? Que muchos de nuestros adultos mayores prácticamente casi obligados eh, están para aprender, ¿no? A utilizar ya, por ejemplo, para el pago de servicios, agua, luz y otros, um, a objeto de siempre buscar no contagiarse, ¿no? Y esta alternativa que la banca pone en sus manos es también, por supuesto, una buena oportunidad para que ellos puedan, de alguna manera, incluso alfabetizarse digitalmente, ¿no? Ok. Otro elemento o ejemplo, en todo caso, también nos ha tocado a los profesores, ¿no? Y sí ha habido en muchos casos o como ejemplo excelentes profesores con habilidades de enseñanza y estrategias, por supuesto, didácticas para hacerlo en un aula de forma presencial. Ahora nos vemos envueltos en, bueno, en enfrentar a una serie de cambios, ¿no? Desde luego, eh, siempre estamos en el afán de ir aprendiendo. ¿Quién diría, pese a que somos del área, ¿no? Que conocemos un poquito mejor, digamos, con relación a profesores de colegio, hemos ido igual.
tal vez con no muy, si quieren, niveles tan altos, por lo menos en promedio, conocer otras herramientas que antes no era tal vez preciso de utilizar, ¿no? Ah, entonces hay que ir cambiando incluso algunas estrategias. Ok. Ni que decir también de otros actores que pueden ser considerados como los funcionarios públicos o también, ¿por qué no?, profesionales de la parte médica, que igual han tenido que optar, ¿no?, por las videoconferencias o esto de atender a sus pacientes a través de la telemedicina. ¿Sí? Entonces, bueno, seguro que más que estos ejemplos ustedes pueden aportar, pero la idea de todo esto es simplemente un poco que nos llame a la reflexión, ¿no? A propios y extraños, y sobre todo a nosotros que andamos en este afán de desarrollar software para consumo de justamente de las personas como nosotros, ¿no? No sé si hasta aquí ustedes pueden dar algún ejemplo más o aportar alguno que se ha mencionado. ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces, en el intento de responder a esta pregunta, ¿por qué hablar de usabilidad? Pues nos llama también a reflexionar, como decía, ah, sobre algunas consecuencias, ¿no? Eh, Tales ejemplos o las evidencias que se desencadenan de cada uno de los ejemplos podríamos ir advirtiendo, ¿no? De hecho, seguro que las interacciones que se han dado con los usuarios de cualquier estrato social y también de cualquier edad han tenido que dejar un sinfín de experiencias y hasta anécdotas, ¿no? Muy bien, entonces lo que quiero es concentrarme con estos ejemplos, sobre todo en la interacción persona-computadora, ¿no? De hecho, eh, tal vez podríamos pensar que, bueno, al mirar tantas situaciones y ejemplos donde ya prácticamente se ve un uso amplio de la computadora como tal, ¿no? Se puede pensar que, wow, hemos superado muchas barreras. Tal vez incluso si miramos a nuestros adultos mayores, ellos ya se han involucrado, como decía, con este manejo. Y quién sabe, nosotros como desarrolladores podemos decir, "No, creo que ha llegado en buena hora esto, de alguna manera ha permitido, ¿no?, que, bueno, se rompa o por lo menos se incluya más gente en este proceso de, o en esta forma de trabajar. Pero ¿será que todo está bien entendido? ¿Será que realmente no deberíamos tal vez reconsiderar estas suposiciones que hacemos que todos finalmente en el mundo actual ya tienen esa posibilidad de interactuar con este equipo y sin problemas? ¿Será que se está dando ese hecho? O más bien, tal vez podríamos plantearnos algunas cuestiones básicas, ¿no? Como por ejemplo, pensando en los adultos mayores,
Si bien ellos han estado acostumbrados a, por supuesto, utilizar el Internet y también estas máquinas llamadas computadoras, pero sobre todo yo pienso que el mayor uso que le han dado es para escribir un documento, por ejemplo, en un procesador de texto como es el Word, o quién sabe el Skype, ¿no? Para hablar con sus nietos. Sin embargo, estas experiencias, por supuesto, sirven. De hecho, ¿no? No es que se pueda menospreciar, pero también habrán estado o todavía estarán en condiciones de entender un nuevo lenguaje, ¿no? Ah, que prácticamente de forma intuitiva puedan ellos interpretar, ¿no? Sin dificultad de que alguien le indique para qué sirve esto. O bien, si ya han superado esto, tal vez había que preguntarle cuánto les ha costado, ¿no? Y si ya se han acostumbrado y es parte de ese lenguaje que manejan. Incluso no solamente mm, este tipo de ejemplos que acabo de pasar se dan, ¿no? Hablando ya de las interfaces, seguro en más de una oportunidad han visto este icono. ¿Habrá sido tan fácil descifrar para ellos? Bueno, estas y otras preguntas yo pienso que merecen la pena hacernos, ¿no? Sobre todo ahora que nosotros estamos en esta materia, ¿no? En el plan de diseñar justamente interfaces que cumplan con esa calidad o la cualidad de ser usables. ¿Ok? Bien, entonces, la usabilidad, antes de dar una definición formal, no es una cualidad que es extremadamente difícil de conseguir, pero sin embargo, como dice el texto, requiere voluntad, ¿no? ¿Voluntad en qué sentido? Es que seguro nosotros desde luego vamos a desarrollar un software para alguien que es el eh, final usuario o el usuario final que va a encargarse de usar. Entonces, poder conseguir este atributo o métrica en nuestro software o en desde el diseño implica ponernos en los zapatos de estos usuarios, ¿no? Prácticamente ser empáticos con ellos. Y desde luego esto es también haciendo pruebas, tantas como se necesite, y desde etapas tempranas también, no llegando precisamente ya al desarrollo, involucrar al usuario. Es por eso que muchas de las a ver, técnicas y también el modelo propiamente o la metodología que se usa para este objetivo, justamente busca trabajar el diseño centrado en el usuario, ¿no? Su fin, por supuesto, es desde tempranas etapas ir testeando, ¿no? Para conseguir un producto de la calidad que espera el usuario. Muy bien, parece fácil decir esto. De hecho, sobre todo si pensamos que, bueno, hay tantas aplicaciones hoy por hoy en el mercado que están incluso en la web, ¿no? Y muchas de ellas tal vez han nacido
para una comunidad, digamos, o para un grupo selecto de usuarios, pero con el correr del tiempo, hechas las pruebas, han sido ya dispuestas en el Play Store y ya podemos nosotros también acceder a ellos. Entonces, ustedes se preguntarán, pero, wow, y si necesitamos centrarnos en nuestros usuarios, ¿cómo poder abarcar? Y ni siquiera podemos, ¿no? Geográficamente determinar quiénes van a utilizar ese software. Sí, parece complicado pensando desde ese punto de vista. Más adelante vamos a ir tratando el concepto de usabilidad con más detalle para ubicarnos. ¿Listo? Muy bien, entonces la usabilidad llega a ser un concepto clave pues en el desarrollo de software, ya que persigue, ¿no? Como tal, que el software sea comprendido, aprendido, usado y además, ¿por qué no?, atractivo a los ojos del usuario, ¿no? Pero ya nos adelanta este asunto de las condiciones específicas de uso. Bien. Hay otro autor muy conocido en esta área de la interacción humano-computadora, que es Joseph Hassan. Él define así, ¿no? La usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible. ¿Ok? Y hay una norma también internacional que es la ISO 924111 y establece, ¿no?, esta definición como el grado en que un producto puede ser usado por sus usuarios específicos para conseguir metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción dado un contexto específico de uso. Esta definición es una de las que en muchos libros y muchos autores toman como referencia base, ¿no?, para trabajar el concepto de usabilidad. Claro que esas dos anteriores y muchas más ustedes van a encontrar eh, tal vez en el marco de esta definición, pero no precisamente tan completa como la que vamos ahora a ir entendiendo cada uno de estos aspectos que no por nada, no es casualidad que ya yo les he puesto en letra más gruesa, ¿no? Ok, ya. Bien, entonces empezaremos a entender qué significa el ser usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas, ¿no? La especificidad, por supuesto, ya establece prácticamente em, orientar nuestra visión a un grupo selecto, ¿no? O sea, a un grupo definido, si tal vez se entienda mejor, de usuarios. Y desde ya no precisamente apunta a lo general o a lo universal. Entonces, desde ahí, entendiendo esta parte del concepto, pues todo producto, sea aplicación, un sitio web, una página web, un sistema de información, siempre nace a partir de la necesidad que expresa un cliente, ¿no? O una audiencia o un grupo de usuarios.
Y este aspecto es lo que prima, digamos, ¿no? En este concepto, dado que, bueno, se concentra justamente en este grupo para poder estudiar qué características tiene, ¿no? Esta población o grupo de usuarios en términos no solamente, digamos, de aspectos sociales, culturales, puede ser de conocimientos, de capacidades, de limitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde aquí ya tenemos que mirar que usabilidad no persigue una forma universal de llegar a, a una cantidad de usuarios sin límite, más bien es a un grupo reducido. No sé si tienen algún aporte hasta aquí. Nada, ¿se entiende? Ya, bien. Estos atributos de usabilidad, voy a ir un ratito atrás. Por supuesto, están tomados al igual que eh, lo que hemos tratado de explicar, eso de los usuarios específicos, metas específicas. Bien, um, están también presentes en esa definición, ¿no? La efectividad, eficiencia y satisfacción, y eso ya se torna como los atributos de la usabilidad. Estos tres atributos, por supuesto, encierran cada uno de ellos también sus propias formas de ser medidas o alcanzadas, ¿no? De hecho, los dos primeros, eficacia y eficiencia, no sé, desde su parecer, ¿es posible medir, sí o no? ¿Es posible? Yo ¿Usted diría que no, que no? ¿Ya? ¿Por qué crees que no? porque los usuarios generalmente cambian de pensamiento, entonces puede que el usuario logre algo o una vez o después no lo logre y no sabemos. Ujú. Ya, gracias Sebastián. ¿Qué me dice Andrés? ¿Se puede medir el atributo de eficiencia y eficacia, por ejemplo? O tú poniéndote en el plano de usuario final, por ejemplo, no sé, cuando usas la website u otro sitio, ¿puedes o no es posible Eh, medir? Tal vez sí, porque ya me acuerdo, puedo dar un ejemplo, Lisa. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en la aplicación de pedidos ya, al Ajá, final te pregunta qué tal el servicio o da un puntaje que estaba la comida y ahí tú das, no me acuerdo si es estrellitas, pero das si estaba satisfecho o no y tal vez de esa manera se puede medir si el usuario está satisfecho, ¿no? También lo mismo con la página web, tal vez se podría hacer eso y de alguna manera eso te ajá, ayuda a ver el sí. punto de vista. Ya. Ujú. ¿Hay alguien que también desea Pero aportar? Perdón, sí. sí, pero lo que dice Andrés va más por la satisfacción, ¿no? Así es. No Sí. tanto por la eficiencia y la eficacia. Ujú. Estaba volviendo justamente a esta diapositiva y gracias a Andrés y Sebastián. De hecho, sus participaciones
también ayudan a aclarar algunos aspectos, ¿no? Si ustedes se fijan en estos círculos, ¿no? Y además, si logran ver, yo pienso que sí, ¿no? Las preguntas que acompañan a cada uno. Cuando hablamos de eficacia, implica si he logrado cumplir o alcanzar el objetivo, ¿no? Que perseguía. Es decir, si como usuario he logrado hacer lo que pensaba hacer, ¿no? O la tarea para la cual estoy utilizando esa aplicación o software me permite lograr hacer. ¿Sí? Y eso es posible medir, les decía, ¿no? Ok, todavía dejándoles un poco más, digamos, pensando al respecto, pasaré a eficiencia. La eficiencia prácticamente tiene que ver con tiempo, ¿no? Fíjense, el esquema lleva un reloj. Y eso responde a preguntarnos si es que me llevó mucho tiempo o mucho trabajo el hacer esa tarea. Porque puede haber este caso donde sí he logrado hacer la tarea, pero tal vez en más tiempo de lo que esperaba, ¿no? Y eso se puede deber a muchos factores. Entonces, eficiencia tiene que ver con cuánto esfuerzo también yo le he puesto para lograr hacer la tarea. Por tanto, vuelvo a preguntar, ¿es posible medir la eficiencia y la eficacia? A mí me parece que tanto la eficiencia y la eficacia dependen, ¿no? De cada individuo o de cada usuario, ¿no? Depende de su forma de trabajar la aplicación o el programa. Ya, Entonces, tal vez se puede aproximar, pero no se puede medir. ya. ¿Sí? Sí, ¿Me escucha? Bueno, sí, sí. Johnny. sí. ¿Podría colocar el cuadro? Por favor? Perdón, Johnny, no te estoy escuchando bien. ¿Qué necesitas? ¿Quieres Pod- participar? Sí, podría colocar el cuadro. Y claro que sí, ya. Ahora sí me escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, ya, es que yo creo que se podría medir de acuerdo a la satisfacción que tiene el usuario, por ejemplo, en eficacia. Si como usuario, por ejemplo, dio el ejemplo del WebSys, si como usuario yo accedo a mi cuenta del WebSys con los datos que requiero y quiero ver una nota específica, por ejemplo. Ujú. Entonces, puedo acceder con mis datos registrados en sistema y puedo ver una nota que el docente ha subido. Entonces, he logrado lo que quería, ver mi nota. Ya. Entonces, tengo la satisfacción de haber visto mi nota. Por Ujú. eso, después, poner ejemplo, eh, cuando nos inscribimos a poniendo por ejemplo el website, porque como Dios podría ser la eficiencia en el tema cuando yo quiero escribir una materia, por ejemplo, para los chicos que están en primer semestre, segundo semestre, hay varios grupos y requiere un grupo específico. Ya. Entonces, ¿qué tanto me ha costado inscribirme en ese grupo? Por ejemplo, a cálculo 1, por ejemplo. Ujú. Entonces, tal vez me puede haber tomado 2 o 3 horas, porque como los grupos se llenan por cuotas, entonces puedo tardar 1 hora, 2 horas, ¿no? Tal vez esos serían los ejemplos, dice. Ya. Gracias, Johnny. Bueno, a ver, sí, va a ser mejor, creo, utilizando un ejemplo para
un poquito ilustrar esto que estamos hablando sobre eficacia y eficiencia. De hecho, ustedes ya conocen desde no solamente sistemas de información, sino incluso desde la parte de estructuras de datos, cuando se habla de eficiencia de los algoritmos, um, eficiencia en la ejecución del programa y demás, ¿no? Y hay incluso formas de medir a través de si es exponencial, logarítmico y más, ¿no? Entonces, les cuento que sí, la eficacia y eficiencia sí se pueden medir. No sé si les he hablado también, si es que ya han llevado esta parte de desarrollo web avanzado, creo que tenemos, ¿no? No sé si es una electiva o es una materia curricular, pero pienso que en ella tendrían que poquito mirar, por ejemplo, con aplicaciones o sistemas web. Es muy importante tomar este aspecto de los tiempos de carga, por ejemplo, ¿no? Dado que los usuarios y todos que somos también usuarios, sabemos que nuestro tiempo de estar en el sistema o intentando, por ejemplo, a la website ingresar, prácticamente es en términos de tiempo medido en milisegundos, ¿no? O sea, al clic queremos rapidito que aparezca la página, o si buscamos algo, no nos gusta esperar mucho tiempo. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden medir cuántos segundos, milisegundos o cuánto tarda, ¿sí? Y de hecho, también el aspecto de cómo el usuario logra lo que busca, ¿no? O la tarea, o efectuar la tarea que requiere, también se pueden medir en términos de inclusive cuántos clics ha hecho para lograr hacer, por ejemplo, encontrar un formulario, llenar este, etcétera, etcétera. De alguna manera también tiene razón en parte, no sé si me voy a equivocar en el nombre, Sebastián, cuando decía, desde luego tiene que ver también cómo el usuario en su modelo mental, en sí, en la forma como él ve o percibe o sigue el trabajo, dependerá de tal vez hacer las cosas más rápidas o tal vez de una forma más lenta. Pero eso yo pienso que no precisamente va a ser tan culpa del usuario el que emplee más tiempo o menos tiempo. Todo va a depender también, ¿por qué no?, del diseño que le vayamos a otorgar. Si nosotros planteamos una interfaz donde, por ejemplo, aplicamos metáforas visuales, ¿no? Hablo de los iconos, donde estas metáforas no les recuerdan, o por lo menos el usuario no puede relacionar, ¿no?, de lo que ya tiene como conocimiento previo en su cabeza y darle un significado a esa figurita para bueno, predecir la acción que va a hacer. Entonces, probablemente se va a quedar el usuario pensando, ¿y qué significará esto? Y peor aún, cuando el usuario no está, como nosotros, continuamente en interacción con los sistemas, ¿no? Pues en más de una oportunidad o en más de un ejemplo, uh, y posiblemente ustedes también han tenido a alguien muy cercano que les ha dicho,
o les ha llamado, ¿no? Ayúdame en esto. No sé, tengo miedo que si hago clic aquí, tal vez, no sé, voy a provocar que la computadora se arruine o tal vez no entiendo este mensaje. Parece que tengo miedo de que se impregne de virus, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros jugamos un rol importante como diseñadores y bueno, tal vez es más labor nuestra el poderle ayudar, el poderle facilitar a ese usuario a que sea más efectivo con su trabajo, ¿no? Eh, y para lograr hacer esto, realmente tiene que haber un acercamiento, ¿no? a él, dado que necesitamos incluso saber el lenguaje que aplica, un poco más cuánto conoce, ¿no? Ah, no me refiero simplemente a que sí sabe manejar muy bien su celular o tal vez la laptop, sino también ese lenguaje visual que ya se aplica como mediador en este diálogo persona-máquina. Es fácil de que reconozca. Si bien ya hay elementos que componen la interfaz que ya son estandarizados, ¿no? Pero, sin embargo, no necesariamente podemos suponer que todos ya lo conocen y todo lo que hay. Puede ser que con, por ejemplo, esto del menú hamburguesa, eh, ustedes conocen, ¿verdad? Las 3 rayitas en horizontal. Eso sobre todo ha nacido a raíz de los móviles para poder, digamos, ahorrar el espacio y no tener un menú en una pantalla pequeña como es del celular ampliado. Entonces, imagínense que nuestro usuario está muy acostumbrado a trabajar en su máquina de escritorio y capaz que cuando ha ido al celular, por supuesto, ya no tiene ese tamaño de pantalla, pues ve el menú reducido y se vuelve loco y dice, pero en este menú yo no encuentro dónde está la opción. Se han olvidado de poner la opción y está, ¿no? Con nervioso. Y claro, poco también depende mucho de que sea un tantito curioso, pero la idea no es tampoco a nuestro usuario poco sorprenderle, ¿no? Sino sabiendo de cuál es, por ejemplo, el dispositivo que comúnmente utiliza, ah, ya prepararlo para esto, ¿no? Bueno, pero claro, si conoce también un poco de los dispositivos móviles, eh, seguro ya, y si le ponemos ese menú hamburguesa, de alguna forma no va a ser tan sorpresivo para él, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que ir, en pocas palabras, conociendo mucho más a nuestro usuario para que las cosas o las tareas se puedan lograr en tiempos eficientes. Y esto de lograr sin esfuerzo no solamente va en que tarde milisegundos y no segundos, peor minutos, sino también en el sentido de no sobrecargar su vista, su memoria, cosa que tanta información que pueda traer la pantalla lo abrume, ¿no? Y bueno, como a todos no le gusta, no les gusta a la mayoría de los usuarios, no nos gusta, porque no me incluyo leer en pantalla, ¿no? O tener mucha información agolpada, cosa que, y peor si es puro texto, ¿no? Cosa que de pronto ya se sienta
como que saturado, ¿no? Su memoria. Entonces, la eficiencia también va a ir en ese sentido de darle al usuario en términos más, si quieren, espaciados, más, digamos, de a poco la información, sin que esto también signifique hacer el camino más largo para lograr realizar una tarea, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que buscar siempre un equilibrio. De hecho, no hay recetas predefinidas ni hechas a priori, sino por eso les digo, todo tiene que ser eh, llevado a la práctica. Desde los inicios, desde los pequeños bocetos o prototipos que se vaya armando, tenemos que ir probando ya con nuestros usuarios para saber si lo que hemos acabado de diseñar o de poner eh, en la interfaz, él ya lo entiende, ¿no? E interpreta como nosotros estamos esperando. De hecho, la satisfacción es uno de los atributos un poco más susceptibles de ser medido, ¿no? Porque tiene que ver con el aspecto más subjetivo, subjetivo en el sentido de que eh, está ligado a emociones, a las percepciones, al conocimiento previo del usuario. También puede ser, eh, por supuesto, al estado de ánimo con el que está en un momento dado el usuario. Entonces, si se fijan, tiene, a diferencia de los otros, ¿no? En su esquema, una serie de caritas que muestran, ¿no? Justamente esos estados emocionales. Y bien, con UX es lo que es el atributo en el que se pone también mucho énfasis, ¿no? Si bien eficacia y eficiencia va más por el lado funcional, de que logré hacer la tarea sin mucho esfuerzo o con poco esfuerzo, la satisfacción va en me sentí feliz, no necesité ayuda, quiero volver a utilizar esa página, encontré lo que quería, incluso más de lo que pensaba, he podido deshacer un error que, digamos, sin querer ocasioné en el sistema, etcétera, ¿no? Entonces es ese asunto, ¿no? Por tanto, es un poquito más subjetivo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya. Y aquí hay un ejemplo que ustedes pueden tomar para un poquito saber más sobre este atributo de eficacia y cómo podríamos encarar este atributo a través de estas preguntas, ¿no? Si se pudo encontrar con el producto que buscaba el usuario, pudo también la página o el sitio donde estaba ofrecerle otras alternativas. Quién sabe, para hacer el pedido necesitaba llenar un formulario y lo hizo sin dificultades. Siempre pudo estar o saber dónde está, de ahí a dónde podía ir o tal vez qué podía hacer. Entonces tiene que ver con elementos como que la página le puede ayudar a ser más eficaz o más rápido a través de elementos como un buscador. Después, ahora, en estos últimos tiempos, mucho se está hablando de que basado en los datos que va dejando el usuario como huellas, ya las tiendas utilizando
algoritmos de deep learning y otros, ¿no? Ya poquito saber cuál es el perfil de este usuario y conforme a este perfil y a las, digamos, a las búsquedas cotidianas que hace o a las compras, ya pueden ofrecerle, ¿no? Una serie de alternativas que más o menos vayan con su perfil. Luego, siempre es complicado tratar de pedirle al usuario que llene un formulario, peor si el mismo es largo. Entonces, si vamos a apoyar que este formulario pueda ser fácil de ser llenado a través de ofrecerle como el autocompletado, tal vez formatos preestablecidos como para las fechas o un calendario para que no se haga lío de la forma o en el formato que debe escribir, o no hacerle pensar mucho en, ay, ¿cuál era mi, por ejemplo, ¿no? Mi usuario, nombre de usuario para ingresar a esta aplicación? Ya varias aplicaciones de Google y otras ofrecen, ¿no? Una forma de no estar pensando mucho qué nombre de usuario poner, sino directamente puede ser el correo, la cuenta de correo electrónico. Entonces, facilitar de esta manera hace que su labor sea más eficaz, ¿no? Y de hecho, si hablamos de aplicaciones web, la idea es siempre mantener a nuestro usuario informado de dónde está, de ahí a dónde puede ir y dentro de ese caminar, de ir de un lado a otro, también ofrecerle la posibilidad de retornar en cualquier momento a cualquier punto visitado e inclusive informar en el punto donde se encuentre qué puede hacer ahí, ¿no? Entonces, el manejo de las migas de pan o los breadcrumbs nos va a permitir también apoyarle, ayudarle a orientarse, ¿no? Bien, la eficiencia tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo que pudo aplicar o emplear el usuario para navegar en la información. Si esa información jerárquicamente va bien estructurado y lejos de hacerle perder en tantos hiperenlaces, más bien le ubica, ¿no? Ok, si ha podido encontrar sin dificultad lo que busca o no ha necesitado mucho esfuerzo también para aprender a utilizar, ¿no? Y todo lo que está presente en la interfaz, lejos de, digamos, de confundir, de esforzarle a que recuerde incluso, tal vez simplemente con pequeñas ayudas, mensajes claros, metáforas o figuras en los iconos conocidos, rápidamente le ayudan también, ¿no? En esta labor de interactuar. Y bueno, finalmente la satisfacción, como ya se indicó, tiene que ver mucho con las emociones y bueno, tendría que responder a preguntas como estoy contento con las funcionalidades ofrecidas, siento que el sitio o sistema me ayudó, o tal vez sentirse cómodo también con su uso. Desde luego, ¿qué usuario no se siente atraído por el diseño, ¿no? El aspecto visual. Y también con un diseño simple y atractivo vamos a lograr no sobrecargar
la mente del usuario, ¿no? No generar esa sobrecarga cognitiva que más adelante vamos a ver. Y bueno, prácticamente que se siente identificado, ¿no? Como en casa, como quien diría, ¿ya? Y otro aspecto, y este último es también muy importante, dado que podemos hacer unos diseños muy interesantes, pero tal vez hemos olvidado de tomar en cuenta el tipo de dispositivo que maneja, ¿no? El usuario. Probablemente sí tiene un celular, pero el sistema que va a utilizar, él quiere hacerlo o quiere trabajar más cómodamente desde su computadora. Entonces, no vamos a estar pensando de que debería poderlo hacer desde su celular, no podemos obligarle. Tendríamos que pensar en formas de mirar cuál va a ser ese dispositivo que va a estar más accesible para su trabajo, ¿no? Y conforme a esto también pensar en diseños que se acomoden. Bueno, pero no solamente con respecto a si es móvil o no, también tenemos que pensar en aspectos, por ejemplo, del tipo de software que maneja, ¿no? Pues no precisamente todos los usuarios capaz que están muy apegados a Chrome, por ejemplo. Quién sabe, ellos han nacido con Internet Explorer y eso es lo que les gusta. Entonces, hasta esas cosas tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Bien, para cerrar el concepto de usabilidad tenemos todavía este último punto que concierne al contexto específico de uso. Ok, y cuando hablamos del contexto de uso, que más adelante también vamos a profundizar, simplemente de adelanto, tiene que ver con el lugar de trabajo, eh, también con las horas de trabajo, el ambiente, si es un lugar iluminado, o tal vez precisa más bien de luz artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, dependiendo del tipo de organización que trabaje, no precisamente puede ser un sistema que no va a compartir con otras personas. Entonces, ¿cómo trabaja ese aspecto también? Ok, entonces con la usabilidad, lo que por supuesto se persigue es que los productos se tornen en su manejo un poco más transparentes para el usuario, ¿no? Prácticamente esta transparencia se ve como en términos intangibles. ¿En qué sentido? En que cuando las cosas van de la forma esperada por el usuario y acordes a su modelo mental, seguro que él no va a encontrar esos choques, ¿no? Esas barreras que van a generar algunos contratiempos. Por ejemplo, si el usuario está muy acostumbrado a, pongámonos a pensar que es llenar un formulario y no hemos hecho este asunto de ayudarle con atajos, ¿no? O sea, con teclas aceleradores, tal vez pensando que no van a aprender el Alt F1, son usuarios novatos y mejor que escriban todo. Entonces, si el formulario trae 15 datos que llenar y todo es escribiendo, ¿no? De cero, y entre medio, tal vez de la escritura, a nosotros se nos ha ocurrido que máximo debería ser
15 caracteres para su nombre, pero puede ser que el usuario tiene más que esto, porque sí, hay todavía personas que llevan hasta 3 nombres, ¿no? Del papá, del abuelo, y no sé, una combinación del bisabuelo o incluso de la mamá en versión masculina, digamos, ¿no? Entonces, wow, no, pues fue algo imprevisto y no puede avanzar de llenar este campo a los restantes, imagínense, 12 que falta, ya se torna en ese momento visible la interfaz, ¿no? Porque no le deja avanzar. Y eso es lo que no se quiere. La usabilidad más bien intenta que las cosas vayan tan fácilmente o sobre rieles que no se dé cuenta el usuario de estas barreras, ¿no? De esos inconvenientes. Por eso ustedes van a ver, incluso ya se los he subido un libro donde Donald Norman nos habla de, de esta tetera para masoquistas, ¿no? Imagínense esta tetera, utilizar y sobre todo, bueno, el objetivo de la tetera es que nos mantenga el agua caliente para el té, ¿no? Imagínense si al usar yo, lejos de conseguir mi objetivo, más bien salgo dañada, ¿no? Por el tipo de, o la forma como ha sido construida. Entonces, es eso lo que como metáfora se maneja, es que las interfaces tendrían que ser también acomodadas, que busquen prácticamente la comodidad del usuario, ¿no? Y no le generen inconvenientes que desencadenen dificultades en su manejo, ¿ya? Entonces, ya resumiendo, la usabilidad tiene dos aspectos o dos componentes que tienen que ver con el aspecto funcional, y cuando hablo del aspecto funcional me refiero a que va apuntando a lograr las tareas que el usuario desea hacer, ¿no? O sea, prácticamente a cubrir los requerimientos para los cuales un sistema o una aplicación ha sido hecha, por una parte, pero por la otra, el siguiente o el segundo componente es que cómo los usuarios pueden usar dicha funcionalidad. Está bien, puedo hacer la tarea, pero cómo llevar adelante o a efecto esa tarea es también importante. ¿Ya? Okay. Si hasta ahora nuestros, nuestros diseños respondían, sí, se puede hacer la tarea, pero a costa de, o a costo también, ¿no? De que el usuario tenga un poco más que sufrir para lograr su meta, es que no estamos cumpliendo, ¿no? O sea, usabilidad no se está cumpliendo porque tiene que también ver el otro componente. Bien. Entonces, esto voy a ir pasando y hemos hablado sobre esto. De hecho, todos estos aspectos de facilidad de aprendizaje, efectividad de uso y satisfacción van a lograrse siempre y cuando también las bases del diseño estén centrados en el usuario, ¿ya? Desde ahí es cuando los estudiosos de esta disciplina buscan otra metodología un poquito diferente a las tradicionales, ¿no? O a las también denominadas ágiles. Ya, para ir cerrando esto de la usabilidad, hay que
contemplar también como usuarios que muchas veces sentimos que los diseñadores no nos entienden a nosotros ni nosotros a ellos, ¿no? Entonces, bueno, y siempre nos vamos echando la culpa, es que el diseñador no me entendió o el diseñador dice, el usuario nunca sabe lo que quiere, entonces algo tiene que, y alguien tiene que tratar de limar estas asperezas, ¿no? Bueno, ante todo, nosotros que buscamos tener éxito con el software, estamos llamados en esta labor, ¿no? Luego, proporcionar a nuestro usuario una herramienta que ayude a conseguir sus propósitos de forma fácil y con el menor esfuerzo posible. Solo puede ser alcanzado si nos centramos en él, ¿no? O si nos concentramos también en él. La usabilidad no debe ser entendida, por tanto, como una cualidad universal por las características ya indicadas, ¿sí? Eh, de hecho, ha sido en reiteradas oportunidades que no se ha hablado de lo específico. Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta o alguna acotación? ¿Ninguna? Entonces continúo. Bueno, lo que queda es estos dos conceptos, experiencia de usuario, y de hecho este concepto es prácticamente aquel que busca, ¿no?, soluciones más integrales, como dice aquí el párrafo, e inclusivas. Desde luego también en ese afán de buscar este tipo de soluciones se convierte prácticamente como en un paraguas donde diferentes disciplinas y roles entran en juego, ¿no? Si nosotros miramos para conseguir una satisfacción, despertar emociones y eh, que le hagan sentir satisfecho al usuario, un poco más feliz, ¿no? Se requiere no solamente el aspecto de trabajar en el diseño de la interacción, sino también el diseño visual. Pero lo visual y lo interactivo también se desencadenan o tienen mucha relación con la parte de la arquitectura de la información. Por supuesto, la usabilidad. De hecho, si busca la inclusión de más usuarios, también hablar de accesibilidad de los factores humanos y, bueno, de tantas otras ramas como ustedes pueden observar aquí. Creo que hay alguien que ha escrito en el chat. Dice, creo que no está presentando. O no sé si estaba presentando. Ay, qué pena, no me digan que me he salido. Sí, todo este tiempo no han visto lo que estaba presentando, no me digan que... Sí, 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 sí se veía, Alicia, hace unos 5 minutos, no. Ah, ya. Ah, gracias, por favor me van a siempre hacer notar a veces sin querer, pincho en dejar de compartir y listo, ¿no? Entonces me refería a esta diapositiva donde para conseguir esa buena experiencia de usuario no solamente se necesita de aquellos que desarrollan el software, ¿no?, de sus conocimientos, sino fíjense de tantos otros que prácticamente desde su disciplina van a aportar cosas buenas, ¿no? De hecho, en el afán siempre de que el software se torne más accesible, más universal, más inclusivo. Eh, entonces, como señala este autor,
La experiencia de usuario, dice, representa un cambio emergente del propio concepto de usabilidad, donde el objetivo no se limita a mejorar el rendimiento del usuario en la interacción, ¿no? Eso sabiendo que tiene relación mucho con usabilidad y sus atributos de eficacia, eficiencia y facilidad de aprendizaje, sino va más allá, ¿no? Le interesa, dice, resolver el problema estratégico de la utilidad del producto y el problema psicológico del placer y, ¿por qué no?, de la diversión de su uso. Así que es más ambicioso este concepto y lograrlo, por supuesto, demanda todos esos aspectos, ¿no? Y roles de otras disciplinas. Bien, entonces, entre los componentes de UX, como se ve en esta gráfica, hay varios factores, ¿no? Que determinan. Uno es, por supuesto, conocer al usuario, y conocer al usuario no implica simplemente qué necesidades o requerimientos tiene el usuario, sino también qué le emociona al usuario, qué experiencias anteriores tiene, qué características físicas tiene nuestro usuario, ¿no? Tal vez también entrar en un estudio del perfil de la personalidad que describe a este usuario, las motivaciones, también las habilidades, la edad que tiene, el puesto o el rol en el que trabaja. Fíjense, solo ese componente ya es de por sí grande, ¿no? Y con eso no hemos terminado. Si queremos trabajar UX bien, ¿no? Sino también abarca a los factores sociales, además de los culturales, del contexto de uso y también de algunos aspectos propios del producto, ¿no? Entonces, y por cada uno de estos componentes, por supuesto, se desencadenan una serie de características que implican conocer más amplia y profundamente a nuestros usuarios para generar eh, ese ansiado o las ansiadas emociones que se requieren, ¿no? Y psicológicamente hacerlo sentir bien. Bueno, entonces, para promover esa interacción y un diálogo útil y muy placentero entre ambos entes, personas y computadoras, pues hay que trabajar en todos estos aspectos, ¿no? Las tareas, el contexto, las características humanas, la tecnología, la interacción, el diseño visual, la arquitectura de la información, usabilidad y todos los demás elementos que veíamos en las paraguas, ¿no? Bien, ¿qué diferencia hay entre usabilidad y experiencia de usuario? La usabilidad busca hacer que el producto sea fácil, ¿no?, de utilizar, por un lado, y por otro, que sea funcional, o sea, que haga lo que tiene que hacer, pero eso con la facilidad precisa. En cambio, experiencia de usuario va un poco más allá, ¿no? Y prácticamente busca responder o saber cómo se ha sentido el usuario antes, durante y después de haber utilizado el producto. Después, si es agradable para el usuario y prácticamente satisface, ¿no?, a sus expectativas. Y bueno, ¿qué experiencias le deja? En todo caso, debería ser experiencias positivas para que se considere como un producto que
realmente ha logrado lo que buscaba el usuario, ¿no? Bien, finalmente accesibilidad y a ver, ya tengo como 5 minutos, 6, así que me voy a apurar un poquito para no dejar suelto este aspecto, dado que ya es el último concepto. De hecho, accesibilidad no solamente tiene que ver en este campo de las interfaces. Los humanos siempre estamos buscando hacer las cosas accesibles y conforme a nuestras capacidades, ¿no? De tal manera que muchas veces, fíjense, hasta en estas herramientas que son físicos, o sea, que se pueden palpar, ¿no? Ah, se busca su fácil transporte, ¿no? ¿Por qué no también en el software, ¿no? O sea, asemejar bajo esa metáfora, tener las cosas disponibles y a la mano. Entonces, queremos prescindir de cosas diseñadas como esta, donde la incomodidad genere barreras y más bien dificultades para su uso, sino más bien encontrar esto, ¿no? Que sea cómodo, que sea útil, fácil de saber usar, de aprender y demás. Entonces siempre hemos estado acomodando las cosas conforme a nuestras necesidades, ¿no? Y de hecho tenemos que pensar que la accesibilidad no solamente es, digamos, propio o es para ventaja de algunos usuarios. Accesibilidad ya va en sentido más universal. Y ahí la diferencia también con usabilidad, pues es más incluyente, incluyente en el que ninguna persona debería ser inhibida, o sea, no, que no sea recortada o imposibilitada en manejar un software, ¿no? Bien, un poquito ya me he cansado, yo también. Entonces, la idea es tratar de llegar a la población más de usuarios más posible y siempre tomando en cuenta que nuestros productos se ajusten a sus necesidades, ¿no? De hecho, esas necesidades no solamente pueden ser, digamos, mm, eh, con relación a las tareas que quieren resolver, sino también a las dificultades o limitaciones humanas que ya el propio usuario pueda presentar, ¿no? Entonces, muchas veces, si bien en no solamente productos software, sino también en productos que día a día tal vez compramos y ya prácticamente estamos acostumbrados con estos, ¿no? Se maneja este término de estandarización, ¿no? De trabajar un producto basado en modelos. Si bien puede servir para interfaces, pero muchas veces también puede ser contraproducente, porque mucho remitirnos a los estándares o modelos de referencia puede más bien generar distanciamiento entre el producto y las necesidades del usuario. No por estandarizar algunos aspectos, puedo más bien generar una serie de problemas en la forma de comprender al software por mi usuario, ¿no? Entonces necesitamos ser un poco más autocríticos, reflexivos y por eso decía que no hay recetas, ¿no? Ok, entonces el usuario, por supuesto, necesita adaptarse al
mm, que el producto se adapte a él, no tanto así adaptarse a esas normas o a un diseño rígido que presente el sistema, ¿no? O sea, más bien el sistema tendría que adaptarse al usuario. Y para eso nosotros como diseñadores no podemos tampoco generalizar o imaginar que todos nuestros usuarios ya van a estar trabajando de la manera como yo me imagino. En realidad no tenemos que ser, eh, no tenemos que tornarnos como los espejos, ¿no? O sea, o hacer los diseños conforme a lo que pensamos, ¿no? Bueno, esta figura yo creo que es más archiconocida, así que voy a pasar rapidito. Y bien, por tanto, nuevamente es un llamado prácticamente a la conciencia con accesibilidad de que hay que tomar, hay que tomar la mayor diversidad de usuarios si es que queremos cumplir con este concepto de accesibilidad, ¿no? Y por tanto, ya se torna un reto más para quienes desean, ¿no? Lograr este asunto. Y por supuesto ya en el ámbito de la disciplina, pensando en personas con dificultades, ¿no? Hablo de discapacidad, digamos, visual principalmente, y otras ya se han dado una serie de normas, ¿no? De reglas para cumplir en el diseño de las interfaces, de tal manera que al contemplar estas normas también se abra, ¿no? Esa posibilidad de involucrar a más usuarios, eh, tratando siempre de hacerles sentir que son usuarios, por supuesto, que pueden utilizar también el software, ¿no? Bien, entonces, la idea que persigue accesibilidad es conseguir un diseño donde el mayor número de seres humanos o usuarios puedan desenvolverse autónomamente y en libertad, respetando sus necesidades. También hay ejemplos para gente que tiene dificultades, les decía, de visión, pero tienen otras potencialidades, por ejemplo, de escuchar audio, y no sé si a ustedes alguien ya les ha hablado o han visto manejar el software Jobs, ¿no? Para justamente este tipo de usuarios. Entonces, ok, hay también adelantos en este sentido, ¿sí? Y con esto ya terminamos. Entonces, accesibilidad se define como la posibilidad de que un producto pueda ser accedido y usado por el mayor número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso. Entonces, yo ya para el día martes voy a estar trayéndoles el trabajo, ¿no? Pensado y propuesto en términos de trabajar con las propiedades o los atributos de la usabilidad y aplicando un poco de esto de heurísticas para evaluar un sitio que sea conocido por ustedes, ¿ya? Y así no sea complicado también de buscar a usuarios para poder entrevistar, ponerles un cuestionario, porque para
evaluar la usabilidad no es solamente hablar con ellos, ¿no? ¿Qué te ha parecido? No es solamente eso, sino también someterles a la práctica. Que efectivamente ellos haciendo uso tengan una valoración de esos atributos. ¿Le ha parecido fácil? ¿Ha sido eficiente? Bueno, tal vez esto de eficiente no vamos a aplicar con ese término, sino vamos a convertir en una pregunta que justamente va a medir la eficiencia. Y ahí en ese sentido yo voy a un poquito para este trabajo guiarles, ¿ya? De tal manera que no se pierda. Con eso estaría terminando. Muchas gracias por venir a esta sesión. Por favor, traten de participar. Yo pienso que puede ser mejor. Siempre es bienvenido, ¿ya? Así que no me voy a cansar de pedirles esto. Nos vemos el día martes. Buen provecho. Vayan a cenar. Hasta luego. Chao, Buenas chao. noches, Licen.